Pues en esta grabación os voy a hablar sobre la defensa del módulo de proyecto. Os cuento un poquito el guión de lo que vamos a comentar, que sería, en primer lugar, cómo sería la presentación que tenéis que llevar. Bueno, no la tenéis que llevar, pero bueno, sobre eso, sobre otro material que podéis llevar también a la defensa. Sobre el encuadernado del documento escrito en papel, sobre la indumentaria adecuada para ese día, sobre vuestra comunicación no verbal, súper importante en el momento preciso de la exposición, y sobre el momento posterior de las preguntas, ¿vale? Bueno, pues empiezo. El tema de la presentación que podéis llevar el día de la defensa, aunque es algo opcional, realmente os recomendamos que la llevéis, porque ir sin ella te pone más nerviosa, lo deja todo a que no se te olvide nada, y aunque lo que se recomienda es que la presentación no haya o haya un mínimo texto, que pueden ser los títulos y algún pequeño dato o alguna cosa así, ya solamente poder ver eso en la pantalla te ayuda, te alivia, ¿vale? Que, por cierto, iros concienciando de que donde tenéis vosotros que mirar no es en la pantalla que tengáis así detrás, ¿vale? Sino, porque eso os obliga a daros la vuelta. Sí que podréis mirar la pantalla del ordenador, que también va a tener ese contenido, ¿vale? Entonces, deberíais llevar esa presentación, la podéis hacer con el formato que queráis, o sea, con el recurso que queráis, que puede ser PowerPoint, que puede ser Canva, bueno, hay un montón de ellos. La deberíais llevar en un PDF, y la metéis en un pincho, ¿vale? En un pendrive. Es lo recomendable. Si la tenéis que descargar de Canva, como por lo que sea no haya conexión o se te olvida la contraseña, bueno, hemos tenido de todo, ¿vale? Entonces, no dejéis a la improvisación ese tipo de cosas que son básicas, ¿vale? Porque hacer la exposición sin tu apoyo, pues en general os pone nerviosos y las pocas veces que lo han hecho o incluso que han decidido no llevarla, no ha salido bien, ¿vale? Porque no, tienes que estar súper preparado, súper seguro y al final no ha salido bien. Bueno, entonces, una cosa muy importante es que en esa exposición, en esa presentación, no podéis meter nada que no esté ya en vuestro proyecto o en vuestro anexo, ¿de acuerdo? Súper importante eso. Luego, es opcional que lleváis otros documentos impresos el día de la defensa. No es obligatorio. Sí que puede ser recomendable porque adorna un poquito más y entonces esto se suele hacer cuando se organiza algún evento y entonces lleva la minuta o se lleva alguna invitación. Si se hace algo de la imagen corporativa, pues llevar la papelería, no tienes que llevarlo todo, alguna cosita que imprima, la tarjeta de presentación o lo que sea, ¿vale? Para que la veamos el equipo educativo. Y luego a veces si organizas eventos y vas a dar algún regalo, algún obsequio, pues a veces lo traen alumnos, pero ya digo, es opcional, no es imprescindible. Si te complica la vida y tienes otras cosas como preparar esta defensa, es mejor que dediques tiempo a eso. Y también lo contrario, el hecho de que lleves ese tipo de complementos no supone que si no tienes un trabajo de base bien hecho, eso te vaya a dar más puntos, ¿vale? Porque lo más importante es tener tu proyecto bien hecho y que además hayas sido capaz de defenderlo coherentemente. Si eso lo adornas con ese tipo de cosas, genial, ¿vale? Eso sí supone una mejora, pero al revés no, ¿vale? Más cosas. Encuadernado del proyecto. Cuando traigáis el proyecto encuadernado, es importante que tengáis en cuenta que tiene que estar lo más perfecto posible. Nos hemos encontrado encuadernados que estaban sucios, por lo que sea se les han manchado. Entonces, si te pasa eso, pues lo tienes que volver a encuadernar, ¿vale? Tienes que buscar otra copia. Y luego nos hemos encontrado con proyectos que olían a tabaco. Que dices, ¿esto es de un alumno de asesoría de imagen? Es que un asesor de imagen tiene que cuidar todos los detalles, ¿vale? Así que es muy importante que la presentación sea correcta, ¿vale? Impecable, es lo suyo. Si alguien quiere traer alguna copia más del proyecto encuadernado, lo puede hacer. O supone quizá una inversión alta, con lo cual tampoco pasa nada, ¿vale? Pero vamos, que si alguien lo quiere hacer, pues estupendo.
¿Qué más? La indumentaria. Muy importante que elijáis bien. Lo primero que tenéis que saber es que esto es un acto formal, es un acto académico formal. Por tanto, vuestra indumentaria tiene que ser formal, ¿de acuerdo? Eso supone que tenéis que elegir en general algo que sea elegante, pero no es una boda, ¿vale? Entonces, podéis optar por, lo primero es que sean prendas cómodas para vosotros. Pensad que va a ser en un momento en el que hará calor. Entonces, aunque por supuesto podéis traer una blazer, no es obligatorio, desde luego que da más elegancia, pero normalmente tú tienes calor, entonces valoradlo si os viene bien o no que tengáis la blazer. La blazer lo que le pasa a veces es que al tener la manga larga y estar nervioso, tienes la tendencia a remangar, ¿vale? Y eso acaba convirtiéndose en un gesto que se llama adaptativo, que significa que haces gestos como para compensar los nervios que tienes. Y entonces lo repites una y otra vez. Con lo cual, lo de la blazer puede estar muy bien porque te da una elegancia y un aspecto más formal, pero tendrás que valorar si eso te va a agobiar o no. O te va a resultar molesto porque te la quieres remangar y al final tal, ¿vale? Y si otra cosa, la blazer intenta que no te quede con las mangas, que a veces hay gente que la manga le llega por aquí. Has estudiado estilismo, no puedes venir con una manga por aquí. Entre otras cosas, porque no se te van a ver las manos, se va a quedar fatal, ¿vale? Entonces hay que adaptar también las tallas. Con lo cual, tenerlo en cuenta. Lo que elijas, que sea cómodo para ti y que no acabe estorbando. En esa línea, elegí el estilo que vosotros queráis, pero que no tenga exageraciones. De lo que se trata es de que tu indumentaria no hable más que tú. Tu indumentaria tiene que ser transparente en el sentido de que yo no me pueda estar fijando en, ay, qué chulo, porque a veces me distrae una indumentaria súper moderna o súper estilosa o súper no sé qué, o súper llamativa, ¿vale? O simplemente me llama la atención porque quizá no es adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, lo suyo es que tu indumentaria no destaque más que tu intervención, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante y básica, no podemos traer arrugas. La ropa tiene que estar planchada. Si además es una prenda con un tejido de los que se arrugan con mirarlo, pues elige otra, ¿vale? Porque ya no es solamente plancharla, es también que las arrugas que a veces son pues del propio uso, de estar sentado o lo que sea, de gesticular, tal, pues a lo mejor no es lo más adecuado, no es la elección más acertada. Así que pensad bien esa indumentaria para que se note que sabes elegir en estilismo, ¿vale? Que por eso esto es un proyecto, ahora se llama intermodular, para que los que no sois del nuevo ciclo, pues estamos en la misma, estudiáis estilismo igual. Así que nos hemos encontrado con gente que ha venido no con arrugas, sino con la marca de las pinzas. O sea, no puede ser. Si te compras una chaqueta, tienes que quitarle las costuras que tienes, por ejemplo, en la parte de atrás. O sea, tampoco puedes ir con ese tipo de cosas, ¿vale? Hay que cuidar los detalles. ¿Qué más? El zapato. Lo suyo es que sea un zapato formal. Si no estás cómodo con tacones, pues bueno, puedes poner un zapato plano. No pasa nada, ¿vale? No hace falta que sea taconazo, ¿de acuerdo? El que tú te encuentres cómodo o cómoda. Y lo suyo sería que el tacón no sea ruidoso, porque a los primeros que os suele poner nerviosos a vosotros, o bien a veces a nosotros nos evidencia vuestros nervios, porque cuando os movéis mientras habláis, a veces oír ese taconeo, hay zapatos que resultan como más, que se oyen más, ¿no? Y entonces pues distrae, ¿de acuerdo? Distrae o si te mueves mucho te puede poner nerviosa, ¿de acuerdo? Así que elegidlo bien. No es adecuado traer deportivas, es informal. Pero si alguien decide, porque no tiene o por cada uno por lo que sea, decide traerlas, las deportivas tienen que estar impecables. No se puede venir a un acto académico formal con unas deportivas con la suela negras. Ni negras ni grises. Tienen que estar las deportivas impecables, limpias, ¿vale? Y, vale, bueno, de la indumentaria, eso, que estés cómodo, que no tengas una manga que te molesta, un tirante que se te ve o que se te baja todo el rato, pues eso, que estéis cómodos. Más cosas. Cuando lleguéis a la defensa, vais a entrar en un aula donde vais a tener
es una pizarra digital que es como una especie de televisión muy grande, ¿vale? Y está el ordenador. Entonces, en ese aula vamos a estar colocados los profesores del equipo educativo que os evaluamos, así en una fila horizontal, como si fuera una especie de mesa presidencial, ¿vale? Para veros, y vosotros os colocáis pues en el lugar que sería el del profesor, ¿no? Cuando vosotros entréis en ese aula, si lleváis material, bolso, chaqueta o algo que tienes que quitarte, debéis dejarlo en algún lugar del aula que no sea dejarlo encima de la mesa del profesor. Pero más que nada porque es que eso estorba la vista. No estás cuidando el detalle de que yo no puedo estar viéndote a ti al lado tu bolso. No. Si quieres lo puedes dejar en la silla del profesor, que no se vea, que se vea escondido. Algún material a lo mejor lo dejas atrás o algo lo dejas en el suelo pero escondido debajo de la mesa, lo que sea, pero tienes que cuidar esos detalles, ¿de acuerdo? Más cosas. Se suele, quien está muy nervioso quiere traer a veces hojas, cartulinas, fichas y cosas así. No recomendamos que traigáis nada escrito. Si quieres traer algo y lo sacas, tienes que pedir permiso al equipo educativo, ¿vale? Sobre todo a tu tutora que principalmente se va a dirigir a ti. Entonces, lo que no puede ser es que traigas hojas, folios escritos con un montón de texto y que luego a veces ni miráis, ¿eh? Pero vamos, es que no puedes hacer una defensa y luego pretender que tu defensa tenga una buena nota cuando me traes un montón de folios. Además que es peor para ti, porque cuando tú tienes un folio así, si tú estás temblando, se nota más que si es algo pequeñito como una ficha. Entonces nos tienes que enseñar ese material que quieres traer en la mano, que es lo que tiene escrito, y pedir el permiso, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo os recomiendo que en todo caso, si queréis traer, que sean fichas con muy poco texto. Pero es que el poquito texto que tengas en una ficha es lo que también probablemente tienes en tu presentación. Y la puedes mirar más fácil la presentación que el otro. Entonces, a veces la gente es que no mira lo que tiene la ficha, es que necesita agarrarse a algo, ¿vale? Entonces, si tienes que agarrarte a algo, pensad que vamos a tener bueno, creo que sí que este año también será con un puntero, pero si necesitas sujetar algo, puedes sujetar el boli. Y si no, en principio, este año, como tenemos nuevas pizarras, creo que también tenéis el puntero de las pizarras, con lo cual pienso que no, con eso sería suficiente, ¿vale? Para que no tengáis que estar, para que os ayude a compensar los nervios. Más cosas. Cuando empecéis la exposición, es imprescindible saludar al equipo, presentarse y, por supuesto, tenéis que recordar una cosa, tenéis que ensayarlo de esta manera. Hay que ustear. Aunque nos conocéis algunos de un montón de tiempo y demás y tenemos confianza, pero hay que ustear. Es un acto académico formal, por tanto, hay que ustear. No olvidéis saludar, por supuesto, y presentaros, aunque también os conocemos, ¿vale? Hay que presentarse igualmente y luego tenéis que empezar hablando de vuestro índice. De esa manera no se os van a olvidar las cosas que tenéis que decir. Entonces hablamos de... voy a hablar en este trabajo del desarrollo, en el desarrollo tal apartado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces luego ya empiezas a contar tu introducción, tu justificación, pues eso, en el orden en el que lo tienes. No te tienes que comer la cabeza, ¿vale? Con el orden de lo que digas. Lo suyo es que hagáis un resumen equilibrado de todo lo que tenéis, ¿vale? O sea, que no haya algo muy importante que no te ha dado tiempo, ¿vale? Los anexos los podéis referenciar, es decir, pues esto está en el anexo tal. A veces hay gente que lo que hace es imprimir como varias copias de algún anexo que le parezca que es más relevante, pues eso también se podría llevar impreso. Cuando terminéis, tenéis que terminar con un agradecimiento a la atención. Es lo correcto, lo que se ha visto en usos sociales y en habilidades comunicativas, ¿de acuerdo? Y ofreceros a responder las preguntas que os podemos hacer después. Normalmente, a veces, más que preguntas, a veces lo que hacemos son comentarios, daros un feedback, ¿vale? Y siempre esos comentarios finales, a veces como que os relajáis y ya volvéis a tutear. Y no, hay que estar usteando todo el tiempo que estés dentro del aula, ¿vale? Otra cosa que os iba a decir, muy importante cuando acabéis, eso, cuando acabéis vuestra exposición,
No podéis acabar con frases como y ya está. No, así no se acaba, ¿vale? Como os digo, con el agradecimiento y el ofrecimiento. Dentro de la posición, es muy importante que evitéis. Evitar muletillas. Que eso indica que no se ha practicado lo suficiente, porque todo el mundo se pone nervioso. Pero otra de las cosas que no podéis hacer es decir que estáis nerviosos. Ya lo vamos a ver. Y si no, a la mayoría de las personas no se les ven los nervios. ¿Están temblando? Claro que sí. Los nervios sí, a veces tiemblan, pero hay gente que no tiembla o hay gente que no se le nota, que lo hace súper bien. Y sin embargo va y se le escapa. Dice, no, ¿por qué? Eso no se hace, ¿vale? No podéis decir ni cómo es vuestro estado emocional, ¿vale? Desde luego, si es negativo, por supuesto que no. Y tampoco decir lo que esto no lo metí o esto no lo elegí o tal. Solamente si se te pregunta por qué no has metido algo, entonces sí tendrás que justificarlo. Pero si no es así, no tienes que decir lo que no has metido, ¿vale? Bien, otra cosa muy importante en la comunicación no verbal de ese momento es que no os giréis en ningún momento para ver la pantalla que tenéis detrás, ¿de acuerdo? No podéis dar la espalda. Como mucho te puedes girar un poquito de lado porque estés viendo la pantalla del ordenador, pero no para tú ver lo que tienes ahí, ¿vale? No. Si lo vas a señalar, te pones de lado y señalas con el puntero o pasas la diapositiva o lo que sea. Ya os he dicho, vale, otra cosa es relacionada con las muletillas, es la fluidez, ¿vale? Si vosotros ensayáis e intentáis evitar las muletillas, eso os va a aportar más fluidez. La fluidez es estar hablando de manera continua, no atropellada, pero sin que tengáis interrupciones continuas por esas muletillas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si podéis introducir gestos ilustradores, pues es mejor, ¿no? Pues que a veces dices, estás enumerando algo y entonces lo cuentas con las manos o pues señalas alguna cosa que tienes así con la mano, señalas alguna cosa de la pantalla o como se puede ver en no sé dónde o aquí en la ficha que les muestro, ¿vale? Cosas así. Los gestos ilustradores ayudan y te dan también fluidez y soltura para que veamos cómo te desenvuelves en una defensa. Más cosas. Puede pasar que se os seque la boca, es bastante habitual. Os recomendamos que traigáis agua, pero no se debe beber en una botella de agua, no queda bien. Entonces, si os traéis agua, traeros un vasito también, ¿vale? Es lo correcto. Si tenéis que beber agua, no hay ningún problema, podéis beberla. Perdón, necesito un segundo para beber agua, la bebes y ya está, ¿vale? Y eso te puede servir para relajarte, no hay ningún problema. Si en algún momento te bloquearas, también tienes que saber que entendemos perfectamente que te bloquees. Si te pasa, pues paras, haces una parada, respiras, te calmas, ¿vale? Y nosotros lo vamos a entender. Si pasa, ya habría que valorar qué es lo que pasa, si ya no puedes seguir, pero la mayoría de las personas que les ha pasado eso, que son pocas, ¿vale? Luego han retomado sin problema, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta que no se acaba el mundo. Si te bloqueas, se te olvida algo. Si se te olvida algo, no nos digas que se te ha olvidado. Tira para adelante, ¿vale? Avanza en otra cosa porque nosotros no sabemos que se te ha olvidado. Tú has elegido una serie de cosas que va a decir y no puede decir todo. Así que no pasa nada, no lo sabemos, ¿vale? Tú te lo callas. Luego, más cosas. El tiempo. Normalmente os ofrecemos la posibilidad de avisaros cuando falten 5 minutos, 2 minutos, alguna así, lo que vosotros nos digáis, ¿vale? Otras veces preferís que no os avisemos. Pues bueno, hay que ensayar para que os dé tiempo a hacer la exposición en esos 15 minutos, que es el máximo. Y lo recomendable es que os quedéis en los 13, 14, 15. Hacer una exposición de 10 minutos se queda corta. Eso es porque probablemente tienes poco contenido, ¿vale? Entonces, no nos hemos encontrado un contenido suficientemente completo que lo dé en 10 minutos, ahí falla. Si no, quizás la defensa no está bien preparada, ¿vale? Porque puedes aprovechar esos minutos más que te quedan. Así que hay que ajustarlo lo máximo posible ese tiempo y para eso ensayar y ensayar, grabarte, que te vea otra persona, ¿vale? Eso es muy importante.
Y bueno, tengo aquí alguna cosita que se me había olvidado. Bueno, pues el tema del pelo, como decía, de las mangas. Si vienes con el pelo suelto, pues a veces es un gesto adaptativo también estar todo el tiempo con el cabello metiéndolo en la oreja, ¿vale? Pues bueno, o retirándolo o lo que sea. Entonces tienes que llevar un peinado que no te invite a eso, a hacer gestos adaptadores, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, y el momento de las preguntas, que es lo último que me queda. Una vez que hayáis finalizado, os vamos a hacer preguntas. Bueno, llega el tiempo de las preguntas, que si no recuerdo mal, eran unos 10 minutos lo que hay de tiempo. No se trata de que nosotros estemos deseando haceros preguntas. Si nos ha quedado algo no nos ha quedado claro, pues os lo preguntamos. Si hay algo que hemos visto que está dentro, pero no nos lo habéis contado, es que a veces lo que tenemos es curiosidad por saber más cosas, porque nos ha encantado el proyecto y lo que queremos es saber un poquito más, ¿vale? Otra vez que te haya dejado alguna cosa y no pasa nada, la preguntamos y la valoramos positivamente, que nos la cuente, ¿de acuerdo? Y, o sea, quiero decir que las preguntas no son en plan ahí para pillar. Las preguntas son para enriquecer tu exposición, conocer algo más o, bueno, pues eso, que no le tengáis miedo a las preguntas, ¿vale? De hecho, normalmente lo que hacéis es, si os nota la comunicación no verbal, como en ese tiempo os relajáis, ¿vale? Y, bueno, no le tengáis miedo, que no pasa nada, ¿vale? Es un momento muy adecuado. Cuando terminamos, la nota no la decimos ahí, luego nosotros tenemos que hacer una puesta en común de nuestras opiniones. Sí que es cierto que ahí os vamos a dar un feedback en ese momento también de las preguntas, que puede que no haya ningún comentario y que os demos un feedback. Os lleváis el feedback, pero en el feedback no vais a poder saber qué nota tenéis, ¿de acuerdo? Ni siquiera saber si estáis aprobados o no. Eso ya la tutora os dirá qué día se os informa de la nota. Y hasta aquí, chicos. Bueno, si tenéis alguna dudilla y queréis escribirme un correo, ¿vale? ana.bueno1@educa.madrid.org, ¿vale? Bueno, nos vemos pronto. Saludos.